Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, su nombre es Cristo. Señor, te damos las gracias por ser nuestro Señor, por todas las cosas grandes que has hecho y que has hecho en nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuéntales, cuéntenles, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Ha hecho por ti. Porque Él las hizo y las hizo por nosotros, por tú y yo. Cuéntales, cuéntales. Marcos 5, versículo 19. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Cuéntaselos. Y cómo el Señor tuvo misericordia de ti. Porque Él tiene misericordia de nosotros. Por eso hace grandes cosas por nosotros. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Cuéntales. Y todo el mundo tiene ese testimonio. Porque las cosas que el Señor hizo por los que dieron testimonio en la Biblia son las mismas cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas ahora. Nos da libertad, libertad en el alma. Nos quita los demonios, las cosas malas que hacemos, que hemos aprendido del mundo. Él nos libera, Él nos salva de la opresión que hay en este mundo. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Y que todos cuenten, den testimonio de las cosas grandes que el Señor está haciendo por nosotros. Bendito sea el Señor. Marcos capítulo 5, quinto capítulo, versículo 1. Así que Señor, danos tu palabra, danos esas cosas grandes en nuestros corazones, en tu voz, en nuestros corazones, que son tuyos. Amén. Marcos 5, versículo 1. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. Que tenía su morada entre los sepulcros. Y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Nunca han visto una persona así, que es mala, mala, pero nadie le puede hacer nada. Por ellos es que vino el Señor. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía,
sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había ahí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Porque eso es lo que quieren los demonios. Matar, destruir. Y ese hombre que tenía todos esos demonios adentro, ellos trataban de destruirlo. Pero el Señor tenía otro propósito con él. Y por eso no dejaba que lo destruyeran. Pero se acumulaban. Porque cuando un demonio sale que no tiene poder suficiente, va y busca otros más grandes que él. Y la gente no podía con él. Marcos 5, versículo 14. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Todos se quedaban maravillados. Porque es el testimonio que damos sobre lo que Él hace, que maravilla a la gente, sobre sus maravillas. Y todos los testimonios, cuando uno las pone al lado de los testimonios de la Biblia, son en esencia los mismos. Porque Dios te salva, Dios te enaltece, Dios te da paz, Dios te libera, Dios te cubre. Dios es el que hace eso. Dios, por su misericordia, Él hace eso. Los testimonios de la gente siempre son los mismos de los que están en la Biblia. Porque la palabra viva es igual que la palabra dada por los profetas y es igual a la palabra escrita en los testimonios. Y Jesús dice que la ley y los profetas dan testimonio de mí, dan testimonio de Él. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Que también dice que lo mismo que me hicieron a mí, le hacen a mis siervos. Que también dice que nunca creas que tú eres el único que está sufriendo,
porque las mismas cosas por las cuales tú estás pasando, por ellas pasaron todos tus hermanos, todos los siervos de Dios, toda la gente de Dios. No es etnicidad, es la verdad detrás de la etnicidad, porque Dios no tiene etnicidad. Dios es espíritu. Y esa mancha inmunde que tiene la gente del racismo, de la separación étnica, ya es tiempo que eso desaparezca. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor por sus liberaciones. Marcos 5, versículo 20. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies. Y le rogaba con insistencia, diciendo: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ya cuando no tenía nada que perder, ya cuando agotó todo lo que tenía, porque ella estaba confiando en las cosas que ella podía hacer y no en las cosas que Cristo puede hacer. Y cuando ya agotó todo eso y sufrió a manos de los hombres, y no estoy hablando de hombres como de los machos, pero a mano de gente, de cosas creadas, porque puso su fe en cosas creadas. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante que ella creyó, al instante que ella dio testimonio de fe, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? ¿Quién tocó mi manto? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Todos. Pero ella lo tocó con fe. Como esa viuda que vino al templo y dio sus últimos 2 centavitos. Que el Señor dijo: mira, ves a ese que dio 1000 monedas de oro, pero él tiene como 100,000 monedas de oro. Ella que dio sus 2 últimos centavitos. Ella es la que dio una ofrenda en fe, porque él de su abundancia dio, que no hizo ningún sacrificio, pero ella dio lo único que tenía. Fe, fe. Y esta mujer también vino con lo único que tenía, fe,
porque ya se le acabaron la plata, se le acabó la plata, estaba peor. Lo único que tenía es fe. Marcos 5, versículo 32. Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe. Y siempre que Él sana a alguien, es a causa de su fe. Todos los que busquen una sanación, que estén enfermos, dense cuenta de esto. Muchos pierden sueño buscando esto, pensando en aquello, que si la medicina, el médico, el seguro, la plata. Las palabras del Señor, tu fe te ha sanado. Es lo único que sana, tu fe. Su palabra también dice, como tu fe es, así se te hará. También dice que el que dude, que no crea que va a recibir nada de Dios. Tengan fe para que puedan dar testimonio de sus grandes obras. Y sus grandes obras nada más pueden ser hechas cuando ya no hay nada en el mundo que te pueda salvar. Porque si no, este dirá, no, es porque ese es esto. No, es porque el médico, no es por la medicina, el suplemento, es por este o aquel hombre. Cuando Jesús sana, ya no hay otras oportunidades de sanación. Para que se demuestre que son cosas grandes que Él hace. Que Él hace. Así son todos los testimonios de sanación. En ese tiempo nadie podía levantar a los muertos. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Porque nadie había resucitado a un muerto. Nunca se había visto. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente, ten fe. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, que hace grandes cosas, maravillas, cuando hay fe, cuando no hay miedo, pero hay fe. Y Él hace estas maravillas en nuestras vidas para que podamos dar testimonio
a nuestras familias, a nuestros amigos, para poder contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, su nombre es Cristo. Tengan fe para que puedan tener el testimonio constante, no un testimonio que pasó hace 30 años, no, porque Dios vive y constantemente está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Cuenten cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ustedes. En el nombre de Jesús, amén.